La comunicación oral. Elementos de la comunicación no verbal. Kinésica. Es la ciencia que se dedica al estudio de los movimientos corporales y su significado expresivo. Estos movimientos pueden ser de naturaleza consciente, inconsciente, instintivos o aprendidos. Se dividen en 4 grupos. Gestos. Son el conjunto de movimientos hechos con la cara, cabeza y extremidades que se realizan alterna o simultáneamente de manera dependiente o independiente del lenguaje verbal paralingüístico. Ademanes. Son todas esas conductas que aprendemos o copiamos de la sociedad, realizadas de manera ampliamente consciente y otras tantas de manera semiconsciente. Suelen venir acompañadas de palabras según el contexto. Miradas, también llamado contacto visual, es considerada la herramienta principal en la comunicación no verbal, ya que es el punto de inicio de la escucha. La mirada es el botón activador de nuestra conexión con los demás, y al lograr un correcto contacto visual, nos aseguramos de atraer la atención del receptor. Postura. Suelen ser estáticas y la mayor parte del tiempo son realizadas de manera inconsciente o semiconsciente, aunque también pueden adoptarse de manera completamente consciente. Denotan características propias del sujeto como el sexo, posición social, cultural y económica, estado de ánimo, etc. Se dividen en libres y trabadas. Proxémica. Proviene del latín proximus, que significa más cercano. Estudia las maneras en las que el ser humano estructura y le da uso al espacio, así como la percepción e interacción con el mismo. Comprende la relación entre la proximidad y el alejamiento que existe entre las personas y los objetos. Consta de 3 elementos. Distancia. Se define como el espacio físico que cedemos en el que autorizamos que alguien o algo se nos acerque. La distancia autorizada depende de factores externos como el tema de la conversación, el lugar y la situación, y de cuestiones culturales, valores sociales y la personalidad de los participantes. Espacio. Es el lugar en el que se lleva a cabo la comunicación. De acuerdo con su expansión o su contracción, se delimita en espacio íntimo, personal, social y público. Interpersonal. Es el factor que define el espacio y la distancia que tomamos en relación con los demás. Se determina por la adaptación, la personalidad, el sexo, la orientación del cuerpo, en especial la de los hombros, la cantidad y tipo de contacto físico, la temperatura, el olor y el volumen de la voz. Violar el espacio interpersonal de una persona genera incomodidad indeseable y rechazo. Paralenguaje. Es el conjunto de elementos no verbales como cualidades auditivas propias del sonido, modificadores fonéticos, sonidos fisiológicos o emocionales y vocalizaciones expresivas que imprimen matices y otorgan personalidad, estado de ánimo o sentimientos a la comunicación, para lograr una mejor comprensión del contexto comunicativo. Control de la voz. Es la cualidad que desarrolla el ser humano para modular los sonidos comunicativos y cada uno de los componentes que conforman y matizan la voz. Este varía de individuo a individuo y forma parte de su personalidad. Volumen. Es la intensidad con la que se habla. Depende de la manera en la que se articula y del esfuerzo con el que se respira. Este se puede graduar de repente y a voluntad. Pausas. Se refieren al alargamiento o acortamiento de los espacios de tiempo no verbalizado entre las palabras que generan variaciones de velocidad y ritmo en el flujo verbal no verbal. Velocidad. También denominada tempo, se refiere principalmente al tiempo y duración relativa en el que se emiten sucesivamente las palabras, desde que se inicia hasta que se concluye el mensaje. Tiene funciones gramaticales e imprime un estilo personal en las palabras. Tono. Se produce debido a vibraciones de las cuerdas vocales que acompañan a todas las palabras y sonidos comunicativos. Añade personalidad y carácter a las palabras. Puede brindar significados diferentes a una misma palabra. Los tonos varían de acuerdo a lo que se quiere transmitir y al idioma. Pronunciación. Es el modo en que las palabras son habladas. Varía de idioma a idioma y depende de la gesticulación, el lugar de nacimiento, el de residencia, las costumbres sociales, la educación y la cultura. Por lo tanto, ser percibidos como realmente queremos ser percibidos y transmitir clara y concisamente el mensaje que queremos transmitir, elimina la posibilidad de generar malos entendidos y promueve la aceptación y admiración de personas profesionalmente afines, lo que conlleva la correcta relación con el entorno, favoreciendo el crecimiento laboral. Si bien, como individuos es importante lo que transmitimos con lo que verbalizamos, es mucho más importante como profesionales lo que no verbalizamos, pero aún así transmitimos, ya que debe existir una coherencia y una ecuanimidad para lograr generar una imagen de confianza y ética profesional que nos acerque al éxito laboral.